Empezamos en época romana, del 200 después de Cristo, aunque tenemos algunos datos también de antes del 200 de Cristo, pero ahí tenemos un vacío en esta zona de fortificaciones, de edificaciones entre el 200 después de Cristo y el 900, cuando llegaron los árabes, llegaron 100 años después, 200, entonces tenemos también muy poca aportación. Ahora bien, ¿por qué se toma Roquetas como asentamiento? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, pues entonces Roquetas estaba situada geográficamente en un abrigo de los vientos que fue muy importante para esta zona. Muy importante porque toda la navegación del 300 hacia acá pues se hacía navegando, costeando. Y entonces nosotros teníamos la gran suerte de que este puerto refugio pues fue un gran alivio para esos navegantes, porque luego, en vez de ir costeando la herradura que forma la bahía de Almería con Punta Elena, que es Roquetas, entonces se tiraban 5 o 6 días según los vientos. Pero había otras veces que ellos tiraban una recta desde Punta de Cabo de Gata a Punta Elena, que era Roquetas, un poco más allá de donde está hoy el puerto. Y claro, eso le fue creciendo, que hay algunos documentos del Archivo General de Simancas donde dice que se juntaban en Roquetas 200 y 300 barcos. Aquello da el origen de que todas estas tripulaciones de los barcos que pernoctaban, unas veces porque calmaran los vientos de poniente y otras veces porque desapareciera la piratería, pues hacían un consumo grande de utensilios, de comida, de víveres y sobre todo de efectos navales. Real Academia de la Historia, 29 de febrero de 1892. Señor don Miguel Ruiz de Villanueva, correspondiente de la Real Academia de la Historia en Almería. Enterada esta Real Academia de su oficio, dando cuenta de haberse encontrado en terrenos de su propiedad denominados de la Redonda del Castillo de los Bajos, término jurisdiccional de Roquetas, vestigios de población romana de importancia, a juzgar por los fragmentos. Torrequebrada tenemos bastantes indicios de que no era una torre, era una cámara funeraria donde enterraban las grandes personalidades del poblado, que el poblado no ha resultado, después de lo que hemos hecho, hasta mi pariente Lorenzo Cara y mi hijo, pues era un pequeño poblado, pero una gran ciudad que tenía algo que hasta hace 40 o 50 años no lo teníamos nosotros, que eran las salidas de agua al mar, o las aguas residuales, fíjate. Y además tenía también, que lo tengo yo ahí en la sala otra, un capitel que nos demuestra que no era una barriada de pescadores, sino que había ahí edificios emblemáticos con unos pilares de 4 o 5 metros. A juzgar por los fragmentos de columnas, frisos, capiteles, cimientos, monedas, ánforas y otros objetos descubiertos que usted destina al naciente Museo de Antigüedades de esa capital. Por este motivo, acordó esta academia en sesión del 19 del corriente dar a usted las más expresivas gracias por su ilustrado celo. Otra que teníamos en el Hotel Aguadulce, que se llamaba la Torre de Ramblahonda. Luego teníamos la Torre de los Cerrillos, la Torre del Bajo. La Torre del Bajo hay una documentación también muy bonita. Luego teníamos la torre que está dentro del castillo. Luego teníamos otra torre que era de tapial, que estaba al mismo empezar por donde está el Hotel Zoraida hoy, que esa era una torre hecha de barro y esa argamasa era de esparto, que se derrumbó porque las mismas aguas la derritieron. Ya teníamos otra torre en la orilla del mar, que era la Torre de Cerrillo, que es la que cita el Idrisi, el padre Tapia. Y luego ya en el 1550 fue cuando se hace la nueva torre de Cerrillo, y luego había otra torre en el camino de San Agustín que le llamaban Torre Bermeja, que esa torre desapareció porque dice el documento que cuando daba los avisos
cuando daba el aviso de la gente que estaba en tierra, cuando iban a repeler ya esos robos, pues la gente se había ido. Las salinas, que eran las salinas viejas hoy, que decimos de Roqueta, eran unas propiedades, en pequeñas propiedades, como es hoy San Fernando y Cádiz, no era una unión salinera como es hoy, cada cual tenía su parcela de sal. Entonces, a partir de ahí, en las salinas ya esto tomó conciencia y pasaron las salinas a ser propiedad del rey. Entonces se hizo un barrio nuevo que estaba en las salinas, una ermita que también estaba ahí en las salinas, y a partir de ahí ya empiezan los libros de bautismo y los libros de casamiento de la ermita de la Salina, la ermita que había dentro del castillo de Santana, a través de Vícar, porque aquí la iglesia no existía todavía. Yo tengo censado desde el 1850 los barcos que iban de Roqueta a Almería. Nosotros teníamos 4 barcos diarios, todos mandados por los pescadores de Roqueta, los patrones, los marineros, para llevar el mineral, llevar esparto y sobre todo el pasaje. Algo anecdótico, que valía más, mandar una carta valía 2 reales, e ir una persona a Almería en el barco valía 1 real. Todo esto cuando hacía buen tiempo. ¿Qué surge con este pasaje de Almería, de Roqueta a Almería? Pues que no existía la carretera de arriba, de ningún modo. Estaba el camino romano, que era un camino peatonal, luego vinieron los franceses en el 1912, hicieron el camino para Herradura, pero ya el camino este de Aguadulce a Almería ya se hizo aproximadamente sobre los años 1880, 1890. A partir de ahí ya, pues anteriormente a abrir la carretera esta, pues aquí había 15 o 20 posadas, donde la gente venía desde Cádiz o de Sevilla a pernoctar para embarcar en Aguadulce para hacer el viaje. Había veces que había un temporal de levante, pues la gente tenía que tirarse aquí, pues tanto tiempo como cambiara el tiempo. Lo más importante, la pesca. La pesca fue uno de los factores más importantes que había aquí. Es decir, cuando bajaban estas familias de los pueblos de Ení, Felí y Vícar, pues se les exigía que tenían que pernoctar en el castillo. Y dice la historia que tenían que dejar el remo y cambiarlo por el fusil, para defender en todo caso de una invasión de noche en el castillo. Esta gente pescaba con artes muy rudimentarios, casi todos hechos con cáñamo y esparto, pero fue un gran alivio para la población. Estaba prohibido edificar cerca de la costa. Roqueta es como si estuviéramos en La Rábita o estuviéramos en Cabo de Gata, que no había muelle, entonces el solivianto era grande. Había que ir a pescar y varar los barcos cada vez que venían, porque cualquier temporal pues lo hundía y lo deformaba. Entonces viene el primer muelle, que es el que se hace, se termina en el 36, y aquello iba bien, pero resulta que los vientos del norte nos paraban lo del poniente, pero lo del norte no nos paraban ni los levantes. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en el 59 se hace otro nuevo espigón que sale de norte a suroeste, de piedra que le decimos nosotros. Entonces, aquello se mejora, pero esa bocana da lugar a que toda la arena de los remolinos que forman tanto los dos muelles vayan creciendo, que nosotros le decíamos una puntilla, que tengo fotografías donde la dársena del puerto se parte en dos. La dársena del puerto viene en el 1984 Suárez, y no sé por qué le tenía mucha simpatía a Roqueta y sobre todo al patrón mayor, que es de la fotografía esa, y le dice la punta al muelle, que estaba yo al lado de él: bueno, Juan, ¿qué me dices qué me pide? Y le dice: yo le había pedido algo por mí, por mis nietos y por toda la gente de Roqueta. Pide, Juan, le dijo Adolfo Suárez. Dice: que me cierre usted la bocana, que nos vamos a ahogar un día.
La bocana te darás cuenta que hace una especie de hoz, ¿verdad? Y ya, claro, no aguanta ahí el mar, la arena y no lo aguanta todo. Hombre, la salina siempre ha sido un seguro, pudiéramos decir, de supervivencia. Todo el que estaba trabajando en la salina tenía ya un jornal fijo. Además tenían también una especie de economatos donde compraban mejor. La salina era una empresa muy seria y el tío que echaba media hora se la pagaba y encima quedaba para su vejez. Eran muy correctos en este aspecto. Eso por un lado. Por otro lado, daban mucho trabajo no solamente a los trabajadores fijos, sino a los que tenían mulas para carrear los vagones, a los que tenían carros para carrear esto y sobre todo a los pescadores. El pescador estaba muy bien visto en la salina y tenía mucha aceptación porque los barcos venían a cargar sal y estos grandes barcos no había calado para arrimarse a la tolva y entonces había que llevar el barco, había que llevar la sal con un barco a descargar al barco matriz, ¿no? Al barco grande. Y esos, los mejores que habían para manejar estos barcos, eran los agentes del mar. Y había veces que metían hasta 100 y 150 en las épocas de la sal para esos embarques. Había dos cosas, una cuando sacaban la sal, la recolección, y otra los embarques. Los embarques eran para 10 días, 15 días, y luego ya les daban su paga, se despedían. Pero los de la recolección, que también se metían temporeros o eventuales, pues sí, esos se tiraban lo mínimo 3 o 4 meses trabajando de fijo. La salina fue el bastión más importante que tuvo de sostenimiento, y luego tenían también, pues tenían escuela propia, tenían también practicantes, tenían médicos y tenían siempre el auxilio de estos jefes en todo momento, sí. Aparte de que mi abuelo era armador, mis tíos, hijos de mi abuelo, tenían almacenes y eran también fabricantes de salazones, de las sardinas, del boquerón. Y allí pues vivía tanto lo que era la industria del pescado como la pesca. Uno de los recuerdos más importantes que tenía es que hubo un año, en el año 46, hubo tanta pesca que aquello ya no había donde meter tanta sardina y todos los barcos que estaban varados en el seco, pues no tenían utilidad ninguna. Entonces hubo que limpiarlos, llenarlos de sardinas y salarlos. Aquello fue tremendo, era el año que más sardina ha pillado mi pueblo en la vida. Y eso nos daba también mucha vida, porque todas las mujeres, sobre todo las jóvenes, iban a trabajar al arenque, a hacer el casco de arenque, y eso daba mucho trabajo y mucho... ¿Qué pasa con esas pescas? Porque en aquellas pescas había veces que, como esta gente siempre vivía a la parte, pues que pillaba 40 duros. ¿Y tú sabes lo que eran 40 duros en aquellos años? Las pilas que valía un litro de vino 6 reales. Mi abuelo, un lobo de mar de estos magníficos, ¿sabes? Ese lo ponía en medio de la mar y dice, aquí hay una piedra, allí hay 2 piedras, aquí hay un seco. Eso era una maravilla. Aparte de una cosa por otra, estoy un día, mi abuelo estaba siempre con los lentes, nosotros vivimos en los arcos, donde la misma lengua al agua, y veo un día que sale corriendo mi abuelo, ¡chis! Le digo a unos calafates que había allí, de estos constructores de barcos, ¿y dónde va mi abuelo? Dice, que tiene allí un barco que el patrón está echando las redes en lo alto de una piedra, a 2 kilómetros. Es muy importante también, es muy bonito en la mar el vocabulario, sus costumbres, ¿qué te voy a decir yo? También son muy supersticiosos, Uy, eso de estar a las 4 de la tarde para ir a pescar y ver el cura que asoma por una de las calles, todo el mundo se vuelve, ese día no van a la mar. O un tío que asoma, que es nuevo en la pesca y lleva una manta blanca. Eso no se podía soportar, calla, hombre, venga, vete a tu casa, cambia la manta que tú con nosotros no vienes. En fin, hay muchas cosas, el gato negro también.
y muchas cosillas de esas que son supersticiones. El nuevo pueblo de El Parador aloja con el de Roquetas a los nuevos colonos y obreros cultivadores. Muchachas de la comarca realizan una simbólica ofrenda de frutos. En el 54 ya viene colonización, se aprueba, vienen a hacer los canales y la gente del mar, que era el 80% de la población, pues ve que en tierra pues puede vivir mejor. Tanto trabajo en los canales, trabajo en el campo, sobre todo trabajo en la construcción en general. Entonces toda la gente del mar se pasó al campo. ¿Y qué pasó? Pues que mi abuelo, que era armador, que tenía 108 barcos, mis tíos y toda mi gente, tuvo que hundir los barcos, quemarlos y romperlos porque ya no había gente para que llevaran en función esta cuestión.